Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días, bro. días. Días, bro. Días. ¿Cómo van? Listo, hoy vamos a seguir mirando lo que estábamos mirando ayer. Mañana sí es que vamos a trabajar lo que han hecho de ejercicios. ¿Han avanzado en algo en esa parte? ¿Ya saben qué hacer? Profe, pero mañana ya no sé el último día. Así que mañana es el último día. Por eso si tenemos alguna duda o algo así, podemos decirle hoy. Mañana es Mañana el es último jueves, ¿no? día. Mañana es jueves. Ah, olvídelo, yo pensaba que era jueves hoy. No, tranquila, profe. Tienen jueves y viernes, ¿no? El viernes también vemos clases, ¿o no? Que yo sepa. Bueno, ya me confunde. En fin. Listo. Están viendo, supongo. Me dice, se mueve una caja por una fuerza F que forma un ángulo teta con... Que no veo un cuerno. Que forma un ángulo teta con la horizontal como se muestra en la figura. Si la magnitud de la fuerza se mantiene constante, pero el ángulo teta aumenta, el trabajo efectuado por la fuerza F permanece igual, aumenta, disminuye, primero aumenta, luego Se disminuye. disminuye, ¿no? Se disminuye. Sí, si empieza desde ese cuadrante, así como está dibujada, tal cual. Solo va a pasar durante un tiempo, ¿no? O sea, mientras esté en el primero, segundo, tercer cuadrante, una vez esté en el cuarto cuadrante va a comenzar a aumentar. Pero de resto solamente le queda comenzar a disminuir o ser negativo. ¿Eso? A ver. Listo. La fuerza gravitacional hace seguir a la Luna una trayectoria aproximadamente circular alrededor de la Tierra. ¿Se puede decir que la fuerza gravitacional realiza un trabajo? Positivo, negativo, etcétera. ¿Qué opinan? No solamente la fuerza gravitacional de la Tierra, sino cualquier fuerza gravitacional que tenga una órbita estable va a realizar trabajo o no va a realizar trabajo sobre el planeta. Eso se concluye para todo. ¿Qué opinan? Negativo. ¿Quién da No la más? deja salir. O sea, no la deja salir del sistema. Es una fuerza que realiza el sistema sobre, Bueno, sobre la partícula. muy bien. Pero, Si estamos, señor. no, olvido. No, pues su compañero dijo es negativo porque no la deja salir del sistema. ¿Tiene sentido? ¿Qué opinan? Eh, eh, Pues ayer habíamos dicho que pues la forma de que fuera negativo era con la fricción, o sea, que sí se acabara el movimiento, pero acá no se acaba. No, ahí pues, yo le puedo hacer una fuerza, es decir, yo puedo tener un objeto que tenga una cierta velocidad y hacerle una fuerza siempre hacia atrás, una especie de resorte o algo por el estilo. Pero el instinto está bien. ¿Qué pasa si yo le hago una fuerza negativa? Es decir, el movimiento no llega a terminar. Sí, efectivamente, cuando yo le hago un trabajo negativo, perdón, yo siempre le estoy quitando energía, energía, energía a la luna. ¿Bien? Nosotros podemos pensar que si tiene una órbita estable y yo le quito energía, le estoy quitando energía de dos maneras. Porque solamente pues, vimos, hay dos formas de nosotros tener energía en el sistema, están acá. ¿Ok? Puedo llegar a tener la energía interna de la luna. ¿Escuchan ruido afuera? Yo le apliqué filtros a esto, pero no sé. La energía interna, que es la temperatura, energía cinética, que es de movimiento, o energía potencial. Entonces, o la luna se enfría, o la luna gira más lento alrededor de la Tierra, o la posición de la luna en la Tierra, que es la energía potencial, tiene que disminuir.
Entonces la órbita se hace cada vez más pequeña. Alguna de estas tres puede llegar a disminuir. A eso es lo que nos referimos cuando tenemos un trabajo negativo, es decir, le estamos quitando energía al delta le estamos quitando energía al sistema, a este delta. Bien, eso ocurre. La luna tiene cambios en algunas de esas tres cosas con el tiempo. ¿Qué opinan? No. Bueno, si la estuviera la órbita no sería estable. ¿Sí? Así que la fuerza gravitacional que existe sobre la Luna no debería quitarle energía, debería ser cero. Profe, Tampoco podría suministrarle energía porque si le suministra energía, simplemente la Luna puede llegar a Eh, abandonar la órbita o lo hace o se mueve más rápido o aumenta su temperatura. Señor, profe, si acaso la potencial sí podría cambiar, porque hasta donde yo tenía entendido, la luna se va alejando, pero muy levemente. pero vuelve a su órbita estable. O sea, la Luna no está constantemente alejando, ¿o sí? ¿Es una La, órbita que la- aumenta año por año? no, pero, o sea, es que se separa muy poquito, pero muy poquito, creo que es, no recuerdo cuánto, pero sí creo que son 38 milímetros por año, algo así. ¿Pero vuelve a recuperar esos milímetros el siguiente año o No, simplemente... no, creo Ok, que no, no. entonces Listo, no, por supuesto, aquí hay varias cosas a considerar, pero quiere decir que si se está alejando 35 milímetros por año también está disminuyendo su velocidad de giro, ¿o no? Sí, señor, sí, sí, creo que sí disminuyó un poco. Listo, entonces está aumentando su distancia con respecto a la Tierra y disminuye la velocidad de giro. ¿Cuántos años le va a demorar abandonar la órbita terrestre? Uy, ahí sí no sabría. Bueno, eh, parece que está perdiendo energía, definitivamente, pero debe ser muy pequeña, porque la órbita de esta se considera bastante estable. Voy a dibujar por acá la fuerza gravitacional. ¿Listo? Y recuerden hacia dónde nosotros tenemos el desplazamiento infinitesimal, es decir, hacia dónde está la velocidad. Pues miren la trayectoria, ¿no? La trayectoria es la línea curva. Tenemos nuestra velocidad en esa dirección. Quiere decir que cada vez la fuerza y el desplazamiento infinitesimal están en una dirección perpendicular. Entonces, ¿qué tanto me contribuye la fuerza gravitacional al trabajo que se hace sobre la Luna? Cero. Si la órbita es perfectamente circular, la Luna no lo es. Tiene una pequeña concavidad, es decir, tenemos una elipse. No es tan pronunciada como la de los asteroides que visitan la Tierra, porque el que visitan el sistema solar, porque esos asteroides definitivamente sí están haciendo una órbita, mm, creo que nosotros la vimos, ¿no? Una órbita muy sinuosa, una cosa por el estilo, al lado del Sol, alrededor del Sol. Entonces cada vez que pasan por el Sol, adquieren, de hecho, cada vez que disminuyen su energía potencial, es decir, su distancia con el Sol, aquí aumenta muchísimo la velocidad, ¿cierto? Y entre más alejados estén, por acá se mueven mucho más lento. Y vivimos lo de la ley de Kepler, lo del el área. O sea, por aquí puedo llegar y parar entre este tiempo y este tiempo, trazar una línea que sería el área bajo la curva de todo esto y va a ser igual a cuando lo hacen acá. Que digamos que aquí ellos se muevan desde aquí hasta aquí, o sea, tenga un recorrido corto de longitud de arco, porque se demora un mes en pasar de acá a acá. Pero cuando está cerca del Sol, ese mes lo recorre aquí, ¿sí? En un área igual, en el mismo delta de tiempo, porque lo hace mucho más rápido en esta zona, donde está más cerca de la Tierra, del Sol. Bueno, ese es el comportamiento de algunos asteroides. En fin, ¿ustedes escuchan ruido? No, soy yo. Eh, ahorita no, pero antes sí. Listo. Entonces, si alguna fuerza gravitacional hace trabajo sobre algún otro cuerpo, le está quitando o le está proporcionando energía. La luna, la idea es que no le hagamos la mayor cantidad, el trabajo posible, así que la luna es bastante estable sobre la Tierra. ¿Sí? Si no lo fuera, ya hubiera colisionado. Eventualmente de pronto abandonará o colisionará, pero por ahora, en muchos años, va a seguir siendo estable. Listo. Un niño con unos libros en las manos se mueve a una distancia de el trabajo efectuado sobre los libros es. ¿Qué opinan? Pero, Cero. ¿Por qué? porque la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Listo. Aquí yo diría que hay que aclarar de pronto una cosa. Tendría que ser a velocidad constante. Porque si no es a velocidad constante, yo necesito aplicarle una fuerza constante en dirección del movimiento de los libros, ¿no? O sea, ¿cómo más lo voy a empujar? Así sea una fuerza de rozamiento que esté empujando los libros hacia adelante, pero necesito, digamos, llegar y empujarlos. Entonces sí, si yo lo hago a velocidad constante, el trabajo efectuado de los libros es cero, porque la fuerza normal que la sostiene sobre la mano, eh, bueno, la fuerza de rozamiento que lo sostiene sobre la mano, realmente es una fuerza casi que estática. Entonces no le estamos efectuando casi que ningún trabajo al libro, solamente con mantenerlo sobre una mano y moverlo a velocidad constante. ¿De acuerdo? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Ok. ¿Qué opinan de este? Tenemos una fuerza F que actúa de tres maneras diferentes sobre una caja. Se mueve con una cierta velocidad. Clasifiquen el trabajo de la fuerza F en orden ascendente, de menor a mayor. ¿Dónde es más efectiva, dónde es menos efectiva la fuerza F de los tres diagramas? Primero. En En la el C. C, La C. en la C. La C, ¿cierto? Porque nosotros llegamos y miramos qué componente de F va en la componente del desplazamiento. O sea, podemos llegar a calcularlo y me da una cosita como por acá. Ya. Esa es toda la fuerza F que yo digo va en dirección del desplazamiento. Entonces, cuando yo hago la proyección de ese vector sobre B o sobre delta de R, mejor dicho, me va a quedar una cosa muy pequeña. ¿Sí? Sí, el que tiene una componente un poco mayor a esa sería este. Aquí vemos la componente es un poco mayor en X. Y definitivamente acá la fuerza F está completamente en X. Entonces es la mayor. Entonces sería C, A, B. Ahí está. Bueno, me piden de orden ascendente. Entonces debería ser ese. ¿Listo? Me dice acá, si un cuerpo se desplaza en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿el trabajo realizado por la fuerza neta sobre el cuerpo es positivo, negativo o cero? ¿Qué opinan? Cero. Igual que mi compañero cero. No Pero- cambia la velocidad. O sea, no se está acelerando el cuerpo. Ajá, cuando nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, es que la aceleración es cero, ¿cierto? Y si tenemos una aceleración cero, pues cuando miremos la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él, también esto me va a dar cero. Y si yo tengo que el trabajo realizado por una fuerza neta, ok, que el trabajo neto es esto, la sumatoria de todas las fuerzas, pongámosle fuerza neta también, por el desplazamiento, ¿cierto? La fuerza neta es cero porque la sumatoria de todas las masas por aceleración es cero, por lo tanto este término que tengo acá también va a ser cero. Cuando yo haga el producto punto con el desplazamiento me va a dar cero. Es decir, el trabajo neto realizado sobre un cuerpo, si la fuerza neta es cero, pues cero. Nada que hacer, muy bien. Segundo, si hubiera una fuerza neta distinta de cero sobre una partícula en movimiento, ¿el trabajo sobre él podría ser cero? Estoy diciendo lo contrario. Pues sí, o Sí, sea, hay sí. veces Depende que- del ángulo Es con el que se perpendicular. aplique esa fuerza, ¿no? Sí, sí, es perpendicular, sí. Bueno, ahí sí depende del movimiento. Muy bien. Pero, si yo tengo la fuerza neta, ojo, si yo tengo la fuerza neta distinta de cero sobre un movimiento, quiere decir que yo voy a tener una aceleración. ¿Cierto? Si tengo una aceleración, yo tengo una tendencia de movimiento, exceptuando el punto donde, digamos, yo tengo una aceleración negativa y una velocidad positiva, en el que yo no tengo desplazamiento, o sea, mi fuerza no me está ejerciendo desplazamiento, todo el resto, esa sumatoria de fuerzas deberían estar
o a favor o en contra del desplazamiento. Durante todo el movimiento voy a tener una aceleración. Durante todo el movimiento voy a tener un desplazamiento, exceptuando de pronto un punto donde cambie el movimiento si tenemos una aceleración y velocidad contrarias. Pero de resto yo debería tener un trabajo realizado diferente de cero. ¿No creen? Ya sea quitando la energía o proporcionando la energía. Porque tengo una fuerza neta. Tengo una dirección de la aceleración. Y yo ya sé que el desplazamiento va a estar en dirección de esa aceleración. O en contra. A lo mucho. Porque ¿quién más produce el desplazamiento si no es la sumatoria de todas las fuerzas? ¿Listo? Entonces, ¿el trabajo total realizado sobre él podría ser cero? No, si tenemos una fuerza neta vamos a tener un trabajo total. Trabajo neto. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, si el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se desplaza es cero, ¿qué podemos inferir de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Inferir de las fuerzas. Que son cero, ¿no? Es igual que la primera. Están siendo aplicadas perpendicularmente a la dirección del movimiento. Puede ser perpendiculares, podemos tener fuerzas que se cancelen, es decir, podemos tener una fuerza F que haga que mueva el cuerpo, pero aparece otra en dirección contraria. Es decir, no vamos a tener igual la masa por aceleración. ¿Listo? Vamos a tener fuerzas que se cancelen, equilibrio, lo que nosotros queramos. O no tener fuerzas. Listo. Este ejercicio es muy numérico y es muy sencillo. Vale la pena que ustedes lo hagan junto con este. ¿Ok? Este literal es producto punto. Con un vector en dos componentes, con el desplazamiento en una y el desplazamiento después en dos. Pero son bastante mecánicos. Vale la pena que ustedes los hagan para practicar. Hagamos nosotros este. Me dice, dos bloques se conectan mediante una cuerda de masa despreciable que pasa sobre una polea sin fricción como se muestra en la figura. Si el bloque M1 se desplaza una distancia d, calcula el trabajo realizado por el peso sobre la masa M1 y M2. Este puede ser. ¿Listo? Me está preguntando el trabajo realizado por el peso solamente. Ojo, yo necesitaría calcular la componente del peso en cada uno de los movimientos y proyectar esa componente del peso sobre el eje del movimiento que nosotros tenemos aquí. En M2 es sencillo, porque si la masa 1 se mueve de esta posición inicial hasta esta posición final, la masa M2 tuvo que haberse movido desde una posición inicial por acá hasta una posición final. ¿Y cuánto se movió? La misma longitud D. La misma longitud, sí. Listo. Entonces aquí tendríamos nuestro desplazamiento. Podemos dibujarlo. Profe, ¿usted cómo sabe que el desplazamiento fue hacia arriba? ¿Por el dibujo? Pueden verse de ambas formas, ¿no? Bueno, puede ser hacia abajo. Pero yo Y supongo que aquí ya sería la está. misma. ¿Lo hacemos hacia abajo entonces? ¿Que está abajo? Sí, No, hagámoslo sino así. que pues yo preguntaba por qué, o sea, por qué hacia arriba. De hecho, creo que lo estaba dibujando al revés. Sí, lo estaba dibujando al revés. O sea, estaba dibujando haciendo lo que usted acaba de decir. No, realmente no me lo aclaran. No me aclaran si va a favor o si va en contra. O sea, si estamos teniendo un movimiento a lo largo del plano, que esta M1 vaya a tocar el piso o si va subiendo. No me lo dice. ¿Qué me define a mí ese movimiento? La relación de masas. O sea, la relación de masas, como siempre, es la que me lo define. Si la aceleración es positiva o negativa. ¿Listo? Pero eso ya sería el ejercicio resolviéndolo por la parte mecánica, como lo vimos en el segundo corte. Entonces tendríamos que hacer la sumatoria de fuerzas, mirar hacia dónde va la aceleración de las dos masas. Y me va a dar, por supuesto, que me depende de la relación de masas. De si una es más grande que la otra. Sí, eso ya lo hemos hecho. En planos inclinados ya hemos trabajado más difíciles que estos. Si lo recuerdan. Con fricción, Sí, por ejemplo. me pareció raro que asumiera de una vez que se movía por allá. Por eso me surgió la duda. Nos tocaría hacer el ejercicio completo. Hacer todo lo de la dinámica primero y luego hacer el trabajo.
Dejémoslo así. Bueno, tenemos ahí el movimiento. Igual me quedé por el dibujo un poquito. Vamos a mirar qué fuerzas actúan sobre M2. De hecho, solamente necesito mirar el peso. Entonces voy a dejar acá el peso. ¿Listo? Y puedo llegar a calcular. Es decir, el trabajo que hace el peso 2. ¿Listo? ¿A qué será igual ese trabajo? Por supuesto, todo trabajo es igual a la fuerza por el producto punto con el desplazamiento y el coseno del ángulo entre los dos. Perdón, la fuerza con el producto punto del desplazamiento, que es igual a las dos magnitudes por el coseno del ángulo entre los dos. Ahora sí. Entonces aquí, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo calculamos esto? Yo voy a colocar primero el peso. Listo. ¿Qué más? Por M12 otra vez por D por coseno del ángulo. M2. ¿Por qué M2 otra vez? ¿Por qué coloco dos veces la masa 2? No es por el producto punto, no es el producto de las A ver. magnitudes de los dos. Sí, o sea, Profe, eso no aquí, tiene que restarle la tensión, la fuerza que aquí tendríamos, solo me están preguntando el trabajo sobre el peso, no el neto. Entonces, si yo tuviera que trabajar, ¿qué es el trabajo neto? Sí, tendría que mirar que hacia arriba tengo tensión, hacia abajo tengo peso. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el peso 2 como vector, perdón, creo que es por D como vector, pongámoslo. ¿Listo? O sea, eso es lo que vamos a hacer. D como vector es un vector que está en J. ¿Sí? O sea, D yo podría llegar a dibujarlo hacia arriba. Y ese es mi D como vector. Entonces voy a hacer el producto entre algo que tengo en J positivo y algo que tengo en J negativo. ¿Cuánto me daría ese producto punto de J punto menos J? ¿Positivo o negativo? negativo. Negativo, porque tenemos una fuerza que se opone al desplazamiento. Lo que dice su compañero, el trabajo realizado por la tensión, si yo lo voy a calcular, ese trabajo me daría positivo, porque tengo una fuerza que está haciendo el trabajo a favor del movimiento. Bueno, entonces ese trabajo sería negativo. No tengo que sacar la componente de coseno o de seno, o incluso si lo saco, pues sería coseno de 180, entonces me daría el mismo negativo. Esa parte ya está cubierta. Simplemente coloco las cantidades masa 2 por gravedad por el desplazamiento D. ¿Listo? Y ese sería el trabajo que está haciendo la fuerza 2. Es un trabajo negativo, le está quitando energía al sistema. Ahora, miremos el peso. El peso de este eje yo podría mirarlo de la siguiente manera. Yo puedo llegar a atravesarlo acá por la vertical y una línea que esté en movimiento con el objeto. ¿Sí? Yo necesito proyectar el peso sobre esta línea, la línea que va con el movimiento, porque este es el vector de desplazamiento D. Una vez más, la cantidad ya la conozco. O sea, ya sé cuánto es que se va a mover. Entonces yo necesito proyectar la componente del peso sobre ese eje. Yo voy a tener el peso hacia acá. ¿Listo? ¿Conozco alguna relación de ángulo que me permita hacer esto? ¿Qué opinan? El ángulo teta. ¿Dónde lo coloco? En...
sea, la Entre el roja, peso y X', ¿no? sí. O sea, X' es la morada, la otra. Sí, la morada. O sea, aquí debería ir el ángulo teta. No, en el otro lado. ¿Ves? Es el peso y X'. No, no, entonces es en el otro lado. Bueno, miren, yo puedo llegar y trazar esta línea, la línea horizontal, aquí. Ok. Y ya tengo la referencia que tenía aquí en el piso para teta. También podría llegar y trazar esta línea que es la línea del plano inclinado, que de hecho ya está. Es X'. Y yo conozco ese ángulo. Sin importar si están en la parte de este cuadrante del dibujo o en este cuadrante, lo conozco. O sea, conozco entre la horizontal y X'. ¿Listo? Entonces yo conozco este ángulo teta. Y efectivamente su compañera tiene razón, porque si ese es el ángulo teta, entonces este también es el ángulo teta. Ay, perdón. Compañera no tiene razón. Acabo de decir lo contrario. Ya, ahora sí. Qué pena. El ángulo entre la horizontal y X'. No sé por qué lo dibujé aquí arriba. Listo. Entonces, tengo el ángulo entre la horizontal y X'. Este ángulo no va a ser. Este sí es. ¿Listo? Entonces usted tiene razón. Bueno, puedo llegar a calcular ahora sí la proyección de el peso. Ya que forma un triángulo, yo puedo proyectar ese peso con el lado opuesto, ¿cierto? Puedo llegar y calcular este peso que está acá. El peso sobre X'. ¿Listo? Bueno, ese sería el trabajo realizado por el peso 1. Y va a ser igual que el otro peso que nosotros ya calculamos por el vector D. Bien, ¿ese trabajo es positivo o negativo? ¿Qué opinan? Positivo. Positivo. Lo único que yo voy a hacer al sacar el producto punto es proyectar un vector sobre el otro. Es decir, yo voy a obtener el vector del peso en X'. ¿Cómo hago para obtener ese vector del peso en X'? ¿Qué componente trigonométrica utilizo? El seno. El Seno seno de de teta. teta. Entonces sería masa por gravedad, masa 1 por gravedad por el seno de teta por la distancia d y positivo. Y ya, ese es el trabajo del otro peso. ¿Listo? Aquí no me están pidiendo nada más. No me están pidiendo el trabajo neto, no me están pidiendo la fuerza de tensión, no me están pidiendo nada. Pero para hallar el trabajo neto, yo necesitaría hallar la fuerza neta que actúa sobre el sistema. Mm, despejar de pronto la tensión de un cuerpo igual a la del otro, que no la conozco. Y necesitaría, mejor dicho, hallar el sistema completo. Hallar toda la dinámica del cuerpo, del cuerpo, hallar la sumatoria de todas las masas. ¿Listo? Pero bueno, aquí no lo necesito. Aquí solamente necesitaba el trabajo realizado por el peso. No más. ¿Alguna duda de esta parte? No, señor. Bueno, regálenme un minutico pequeño, ya vengo. ¿Listo? Entonces, para hacer este ejercicio sería muy bueno, ya que me están pidiendo el trabajo mínimo necesario, es decir, voy a tener varias fuerzas acá. Dibujar un sistema, un eje coordenado, mejor dicho. Diagrama de cuerpo libre.
Muy bien. Ok, voy a dibujar por aquí el peso del carro. Voy a dibujar la normal. ¿Qué otra fuerza actúa sobre él? Estamos analizando solamente la masa del carro. Dime. Fricción. Está empujando, ¿no? La fricción. Tenemos una fuerza de fricción, así que esa iría en qué dirección, en X', ¿cierto? Tenemos por acá la fuerza de fricción. Ok. Esta es la normal. Voy a escribir las cosas con todos sus índices. La normal que hace la superficie sobre el carro. Simplemente quería dibujarla. Bien. ¿Qué otra fuerza habría? La que se le está aplicando, ¿no? ¿Quién la aplica? De la persona. Bueno, entonces por acá tenemos El la... samaritano. ¿Cómo? Ese buen samaritano que está ayudando a... Está subiendo. Ajá. Entonces aquí tenemos la fuerza que hace el samaritano sobre el carro. ¿Listo? Esas son todas las fuerzas que se aplican sobre él. Y vemos que hay un movimiento porque me dice se mueve una distancia d a lo largo del plano inclinado que va a estar en dirección del plano. Es decir, aquí tenemos la masa por la aceleración. Ahí está mi diagrama de cuerpo libre. Pregunta. ¿En dónde está la otra fuerza par de esta? En la persona, ¿no? En dónde está la par de la normal? En el piso. ¿En dónde está la par de la fuerza de fricción? También en el piso. ¿Y la de la fuerza gravitacional? Ostras. En el piso también, ¿no? Bueno, en la Tierra. No sé si el piso lo cuenta usted como la No, Tierra o sí, no. la tierra, la Pero tierra. esta fuerza gravitacional está en la Tierra. O sea, es bueno también cuando uno dibuja las fuerzas pensar que siempre hay un par acción y reacción, ¿no? Entonces, en algún momento, en algún lugar del universo, tiene que estar dibujada la otra fuerza que va en la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Listo? Efectivamente, sobre el piso está la otra fuerza de fricción en el sentido contrario. También está la normal. Sobre la otra persona que también va a tener una normal hacia arriba, que también va a tener esta fuerza, pero la va a tener en sentido contrario. Y va a tener el peso que él mismo tenga. De hecho, quiero dibujarlo tal cual. Así sea para mirar un pequeño detallito. ¿Listo? Este es el par acción y reacción de la fuerza que hace el carro sobre el samaritano. Va en dirección contraria. Entonces, ¿qué es lo que impulsa al samaritano hacia adelante? La fricción con el piso. La fricción con el piso. Muy cierto. Esa fricción en dónde está es la fricción que nosotros tenemos entre la persona, ojo, entre la persona, realmente entre la suela de los zapatos de la persona y el suelo. ¿Es esa fricción de qué tipo? ¿Estática o dinámica? ¿O cinética? Estática. Es estática. Si fuera una fricción cinética, este sujeto que está encima de la superficie resbala y se cae. ¿Listo?
Si tenemos una fricción estática entre los zapatos y la persona, de hecho es lo que nos permite tener movimiento. Nosotros hacemos una fuerza contra el piso a colocar los pies e intentar alar el piso hacia atrás. Eso es lo que hacemos. Que enterramos los pies sobre el suelo y movemos el piso hacia atrás. No lo logramos, el piso no se mueve hacia atrás. Nosotros nos impulsamos hacia adelante por la reacción que tiene el piso contra nosotros. ¿Ok? Entonces nosotros, el piso también se ancla con nosotros y nos mueve hacia adelante. Pongámosle aquí como una fuerza de fricción estática. Es raro, yo lo sé, porque es una fuerza de fricción estática que aún así me permite tener un movimiento cinético, es decir, la sumatoria de fuerzas diferentes de cero. Masa de la persona por la aceleración. ¿Listo? Y bueno, y así, yo podría llegar y dibujar ahora también el piso y mirar las fuerzas y mirarlo todo, pero pues quería mirar estas dos, esta acá. ¿Cuál? En el piso, la misma. En el piso también vamos a encontrar esta fuerza. ¿Vale? Y si este bloque o si este plano inclinado no tiene, ¿cómo decirlo? No es la Tierra como tal, entonces él va a tener que tener con respecto a la Tierra algunas fuerzas de fricción que le aguanten las fuerzas que le están haciendo para intentar moverlo, porque si no se mueve, ¿sí? Es como intentar hacer equilibrio en una patineta. Si yo llego y me paro en la patineta y la empujo para atrás, pues ella se va a ir para atrás. Si yo tengo un pie en el piso, el otro, que me da a mí un apoyo. Si yo me paro en la patineta y de una vez intento irme hacia adelante o hacia atrás, pues la patineta se va a ir y yo me voy a quedar en el sitio, es decir, yo me caigo. No me puedo ir con ella. ¿Se le llama fricción? ¿Cuál, Cristian? ¿Esta? Esta es una fricción estática que hay entre el piso y la suela de los zapatos. Ah, también. Sí, es la fuerza de fricción prima. Esa fuerza depende de la normal entre los dos. Entonces sí, depende tal cual y también se escribe igual. Listo, o sea, miren todas las fuerzas que hay sobre la superficie. Está esta fuerza de fricción en sentido contrario, está esta fuerza Fs a favor de movimiento, está esta normal y está esta normal dibujada sobre el piso. Bien, vale la pena dibujarlo, pero todas esas fuerzas están sobre él. Bueno, por ahora nos interesa solamente analizar esto, el carro. Voy a copiarlo. Bueno. Trabajo neto. La manera más sencilla de calcular el trabajo neto, pues no me están preguntando exactamente el trabajo neto, pero valdría la pena mirar aquí la sumatoria de todas las fuerzas y poder calcular así el trabajo neto de pronto más sencillo. ¿En qué dirección del movimiento, en qué eje vertical, perdón, nosotros tenemos el desplazamiento? O horizontal. En X prima. Menos X prima. Bueno, menos X prima. Bueno, listo. Si tenemos el movimiento en menos x', valdría la pena calcular el trabajo solamente allá. ¿Sí? Entonces aquí, idéntico. Trabajo mínimo necesario. Calculemos la fuerza también. Bueno, sumatoria de fuerzas en x'. Listo. Necesito esta fuerza también. Sumatoria de fuerzas en y'. Necesito la fuerza de fricción. Me falta el ángulo, por cierto. Aquí tengo el ángulo θ que estaría en este cuadrante. Ok, por lo tanto estaría también acá en este cuadrante.
Ok. Tendríamos en Y' la normal que hace la superficie sobre el carro, menos. ¿Qué proyección sería esta del peso? ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno. Perfecto, entonces la masa del carro por el coseno de teta igual a 0. No tengo aceleración en ese eje. Se volvió la gravedad. Ahí en el peso no hace falta multiplicar por gravedad. Sí, aquí ya lo coloqué. Listo. Ahora la sumatoria en X'. Vamos a tener la fuerza que hace el samaritano sobre el carro, menos la fuerza de fricción, menos la componente del peso que vaya con el lado opuesto, es decir, con el seno de teta. ¿Listo? Voy a reemplazar de una vez esa normal que tenemos arriba. Entonces me quedaría la fuerza del samaritano menos mu sub k por la normal. Por G. Menos masa del carro por G por el seno de teta igual a C por A. Listo. El ejercicio me pregunta, ¿cuál es el trabajo mínimo que se debe hacer para poder mover el carro? Yo puedo llegar y calcular el trabajo neto, que es básicamente la sumatoria de fuerzas, es decir, la sumatoria de fuerzas neta por el desplazamiento. Ya la sumatoria de fuerzas en este eje está en dirección del desplazamiento, con esas tres fuerzas, entonces no necesito complicarme la vida. Ok. Todo el tiempo. Pero. Listo. Por el desplazamiento. Entonces, D. ¿Listo? Bueno, hasta ahí hay un tema que ustedes no han visto cuando lo vean, que es el tema de teorema del trabajo y energía cinética. Vamos a ver que hay una cosa que a mí me permite determinar cuál es el trabajo mínimo. Es decir, aquí yo tengo el trabajo neto que puedo llegar a hacer sobre la partícula, pero yo podría llegar a mover este objeto bajo dos condiciones. Podría llegar a moverlo acelerado o podría llegar a moverlo a velocidad constante. ¿Cuál les parece que hace que el trabajo sea lo mínimo posible? Velocidad Velocidad constante. constante. Bueno, entonces yo puedo llegar y tener teorema de trabajo y energía cinética, es decir, tener esta ecuación, básicamente, trabajo igual a energía cinética, a cambio de energía cinética. Y si no hay cambio en energía cinética, si yo lo muevo a velocidad constante, puedo decir que el trabajo neto no va a ser igual a delta de K, va a ser igual a delta de K igual a 0. Es decir, no vamos a cambiar energía cinética. Por lo tanto, el trabajo neto que se le hace contra él es 0. Quiere decir que hay no se hizo trabajo, no se hizo trabajo neto, simplemente. Pero se hizo trabajo, el trabajo que le hizo la persona al carro. Y ahí yo puedo llegar y despejar. ¿Listo? Eso lo vemos después, cuando miremos esa parte. Nos falta eso. Creo que eso está para el siguiente video. Entonces lo miramos cuando volvamos. Listo. Bueno, gente.
Los dejo. Que descanse. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Chao, luego, profe. Hasta luego, gracias. Todo, profe.